Listo. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Sean bienvenidos a una edición más de Economía para Todos. Les saluda Vanessa Rojas, estudiante de la carrera de Economía de la Universidad Técnica de Machala. Me complace enormemente compartir con ustedes este segmento Entorno Económico, un espacio repleto de exploración y comprensión de este ámbito. Quiero expresar nuestro agradecimiento al economista Ladi León, destacado docente de la carrera de Economía, quien hace posible que esta serie de programas siga en emisión. A través de Economía para Todos, un proyecto de actividades complementarias de la Facultad de Ciencias Empresariales, compartimos conocimientos y nos desarrollamos como profesionales en esta disciplina. Steven, buenas tardes. Coméntanos, ¿qué temática abordaremos el día de hoy? Así es, Vanessa. Es un gusto poder acompañarlos en esta ocasión con el segmento Entorno Económico. Yo soy Steven Paredes. El día de hoy abordaremos el tema El riesgo país, desafíos y oportunidades. No olviden que si les gusta el contenido que les brindamos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram nos pueden hallar como Economía para Todos FM. En el programa de hoy nos acompañan dos estudiantes de la carrera de Economía. Ellas se encuentran cursando el segundo semestre paralelo a diurno. Demos la bienvenida a Roseli Portocarrero y Yulexi Paute. En efecto, es un gusto que nos acompañen esta tarde, chicas. ¿Algunas palabras de bienvenida para nuestra audiencia? De mi parte, buenas tardes, estimados oyentes y televidentes. Les saludo con gusto y agradezco la amable invitación y presencia de los moderadores, Steven y Vanessa. Estoy muy emocionada por la oportunidad y bienvenidas. Hola, muy buenas tardes a todos. Encantada de participar en este espacio. Mis felicitaciones al economista Lady León y a los moderadores quienes hacen posible que se lleve a cabo este programa, que me parece muy interesante e importante para nosotros los estudiantes de la carrera de economía, porque así nos ayuda a abordar temas que merecen ser investigados, como el tema del que vamos a hablar hoy. Muchas gracias, chicas, así es. Y bueno, en lo concerniente al tema que nos van a hablar hoy, el concepto de riesgo país se ha vuelto fundamental en el ámbito financiero y económico, siendo una temática clave para evaluar la estabilidad y la confianza en la economía de un país. Este indicador refleja la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras, ya sea en forma de deudas soberanas o compromisos comerciales internacionales. En este contexto, el riesgo país se convierte en un factor crítico que impacta tanto en las decisiones de inversión extranjera como en las políticas económicas internas. Los desafíos asociados con el riesgo país son diversos y abarcan desde cuestiones políticas y sociales hasta factores económicos. La estabilidad política, la transparencia gubernamental, la solidez de las instituciones financieras y la salud económica general son elementos que contribuyen significativamente a la percepción del riesgo país. Las crisis políticas, conflictos internos, externos y las tensiones comerciales pueden aumentar rápidamente este indicador, generando inestabilidad y afectando negativamente las perspectivas económicas. Así es, el riesgo país es un indicador del cual siempre hay un amplio debate debido a la susceptibilidad del mismo ante diferentes factores que inciden en nuestro país, tanto a nivel económico como en la política y a nivel social, tomando en cuenta que los inversores buscan medir la rentabilidad de su capital entre algunos factores, siendo uno de ellos el nivel de riesgo país. Por lo cual, si la rentabilidad no supera los rendimientos por asumir el riesgo de no poder recuperar su inversión, ocasiona que los inversores busquen otros países que sí les provean las condiciones adecuadas para generar beneficios. Muy bien, ahora damos paso a su presentación, chicas. Adelante. ¿Sí se visualiza bien? Espérenme lo que... Creo que así está bien. Sí, está muy bien. Ahí.
Bueno, como tema pues tenemos lo que es el riesgo país, sus desafíos y oportunidades. Para hacer una pequeña introducción del mismo, pues tenemos que el riesgo país abarca elementos relacionados con el entorno macroeconómico, la estabilidad política y el marco jurídico e institucional. Puede ser interpretado como la medida promedio del riesgo inherente a las inversiones realizadas en una nación específica. En este contexto, a medida que el riesgo país experimenta un aumento, la calificación del país tiende a volverse más desfavorable. Bueno, ahora hablemos sobre qué es el riesgo país. Pues no es nada más que es el nivel de riesgo de una inversión económica debido a factores específicos y comunes dentro de un país, en el cual se identifica si está o no incapacitado o imposibilitado de cumplir con sus obligaciones con algún agente extranjero. El riesgo es algo muy prevaleciente en cualquier episodio de internacionalización. En este proceso, regrese por favor. Bueno, en este proceso interviene lo que es un analista de riesgos, el cual se encarga de crear expectativas y así tomar decisiones para el efecto del proyecto económico sobre inversiones extranjeras. Además, la principal meta al examinar riesgos implica convertir la incertidumbre en riesgos cuantificados. Los inversores, al momento de tomar sus elecciones sobre dónde y cómo invertir, ellos buscan lo que es maximizar sus ingresos, el cual ellos toman mucho en cuenta el nivel de riesgo, que no es más que la posibilidad de que exista o no algún ingreso menor a lo esperado o que en algunos casos exista pérdida. Siguiente, por favor. El riesgo país, cuando aumenta, es un reflejo de que los mercados internacionales perciben que hay más riesgo de que una nación caiga en default, es decir, que no pague su deuda. Ahora hablemos sobre los riesgos, de los desafíos del riesgo país. Primero tenemos lo que es la inestabilidad política. En un país puede generar incertidumbre y afectar la confianza de los inversores. Un claro ejemplo de lo que tenemos cuando el año pasado el expresidente Guillermo Lasso anunció lo que es la muerte cruzada, en donde se dio la disolución de la Asamblea Nacional y a su vez un llamado a las elecciones anticipadas, el cual afectó el nivel de riesgo del Ecuador, aumentando a 1.839 puntos. Asimismo, cuando hubo la posesión del ahora presidente Daniel Noboa, y dio un anuncio sobre sus medidas para el gobierno y con este tema de lo que es los motines carcelarios y la inseguridad dentro de las cárceles, pues también hizo que afectara mucho el nivel de riesgo del Ecuador. Factores económicos como la inflación, el crecimiento económico lento, el desempleo elevado y la deuda pública excesiva también hace que esto afecte el riesgo frente a las inversiones extranjeras. La calidad crediticia de un país puede deteriorarse debido a impagos, reestructuración de deuda o la falta de acceso a los mercados de crédito internacionales. Cuando el ahora presidente Daniel Noboa mantuvo reuniones con organismos internacionales, él dio a conocer en primera instancia que el país no estaba en condiciones para pagar su deuda con países o agentes extranjeros, el cual también hizo crear incertidumbre dentro del nivel crediticio del país. Siguiente, por favor. Los desastres naturales, las crisis económicas globales o cambios en las condiciones del mercado internacional también es un desafío muy puntual dentro de lo que es medir el riesgo, el nivel de riesgo del Ecuador. Tenemos también que la corrupción generalizada puede socavar la estabilidad económica y política de un país, afectando la confianza de los inversores. Lamentablemente, en la actualidad el Ecuador se ha visto manchada por temas de corrupción.
el ahora reciente caso denominado Metástasis, en donde se dio a conocer el nivel de corrupción que existía en diferentes organismos e instituciones de control, lo cual es muy lamentable, ya que la corrupción afecta tanto a nivel social, económico y político de un país. Los problemas sociales como tensiones étnicas o conflictos sociales y desafíos ambientales hace que aumente también el riesgo. Los gobiernos y las instituciones financieras también están interesados en gestionar estos riesgos para fortalecer a la estabilidad económica y atraer inversiones. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es un gráfico sobre el nivel de riesgo que presentó el Ecuador en los años 2013 hasta el año 2023. La franja azul representa el nivel de riesgo del Ecuador y la franja naranja que vemos ahí representa el riesgo de los otros países latinoamericanos como Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, entre otros. Comencemos con en el año 2013, con un puntaje de 631 puntos debido al regreso del Ecuador a los mercados internacionales. Para el año 2015 tenemos un puntaje de 801 debido a la rebaja de la calificación crediticia. Esto se debe a que una agencia denominada Standard & Poor's pues calificó el nivel crediticio del Ecuador y pasó de una calificación de B a B- debido a la estrecha relación y dependencia que tiene el Ecuador con el petróleo y a su vez la vulnerabilidad que tiene el Ecuador cuando el precio del crudo cae. Para el año 2016, debido a la plan de recompra y de bonos con 1,077 puntos. Este plan fue muy bien visto por los inversores extranjeros, ya que en este se demostró el compromiso que tenía el Estado para el vencimiento del pago de la deuda. Y pues esto hizo que bajara un poco el nivel de riesgo país, en donde a principio de año sí se presentó con 1,077 puntos, como lo vemos ahí, pero al finalizar el mes de diciembre bajó a 961. Para agosto de 2017, debido a la renegociación de la deuda con China, con 641 puntos, en donde bajó. Esta renegociación se dio también una reestructuración a los términos de préstamos de China a Ecuador. Eso también benefició también la disminución, el extendimiento del pago de la deuda y asimismo la reducción de los pagos anuales. Para febrero de 2018 con 495 puntos. En marzo de 2019 con 613 puntos debido a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para el año 2020 el nivel de riesgo país aumentó, sobrepasando lo que es la base que es de 2,000 puntos, debido al impacto de la pandemia y a la caída del petróleo. Para abril de 2021, debido a la reestructuración de la deuda, con 919 puntos, y en 2022 con 1,549 puntos debido a la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este caso se dio a la constante presión fiscal que se tuvo y durante este proceso generó una incertidumbre sobre la política económica futura y la capacidad frente al pago de la deuda. Y como lo había anunciado hace un momento, para ahora, en el año 2023, tenemos lo que es la muerte cruzada y a su vez las elecciones anticipadas, lo cual también hizo que creciera un poco lo que es el nivel de riesgo del Ecuador. En este punto, en agosto de 2023, debido a las elecciones anticipadas, también se vio involucrado el suceso que había pasado con el asesinato de un candidato presidencial. Bueno, ahora le doy el paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Gracias, Julia.
Ahora vamos a hablar de riesgo país en la actualidad y las oportunidades que nos brinda. La situación de riesgo país en el Ecuador experimentó una notoria fluctuación inicial el martes 9 de enero del 2024, en respuesta a los disturbios de las cárceles. Sin embargo, parte de la subida redujo rápidamente el día siguiente tras la implementación de medidas anunciadas por el presidente Daniel Noboa de Asín. A pesar de esta moderación, el spread soberano aún se sitúa por encima de los 2.000 puntos, situando al Ecuador como el tercer país con mayor riesgo país en la región para las inversores. En esta posición se ubica después de Venezuela y Bolivia, y apenas por encima de Argentina. En detalle, el riesgo país del Ecuador aumentó en 82 puntos el martes 9, pasándolo de 1.957 a 2.039 puntos, pero al día siguiente redujo esta cifra en 21 unidades, cerrando el miércoles 10 de enero con 2.018 puntos. Ahora, las oportunidades que nos puede traer el hecho de tener un país con tan alto riesgo, tanto riesgo, las reformas económicas, las transparencias y la gobernabilidad y la promoción de inversiones extranjeras. ¿A qué me refiero con todo esto? Es que a pesar de que tengamos tan altos puntos, podemos tomarlos para bien, motivándonos a hacer mejor las cosas en el país. Y los desafíos que nos trae es que la reducción de la inversión extranjera, depreciación de la moneda, dificultades para cumplir con las obligaciones de la deuda, ya que muy bien sabemos que tenemos tan altos puntos por las deudas externas que tenemos, entonces no tenemos la confianza de los otros países en invertir en nosotros y tampoco nos convendría. Como conclusión, el riesgo país es un indicador clave que aborda la estabilidad económica, política y legal de una nación. En este caso de Ecuador, con un riesgo país de 2.030 puntos, se enfrenta a desafíos significativos, como la posibilidad de una reducción en la inversión extranjera, la depreciación de la moneda y dificultades para cumplir con las obligaciones de deuda. A pesar de estos desafíos, existen oportunidades para mejorar la situación mediante la implementación de reformas económicas y políticas, así como la mejora de la transparencia gubernamental. La gestión adecuada de estos aspectos es crucial para equilibrar las oportunidades y desafíos asociados con el riesgo país. Gracias. Muchas gracias, chicas. Sin duda han sido contenidos sumamente importantes los presentados por ustedes. Ahora continuamos con el segmento de preguntas y respuestas. Para comprender la dinámica económica y la estabilidad financiera de Ecuador, resulta esencial examinar detenidamente la evolución del riesgo país en los últimos años. El riesgo país no solo es un indicador crucial para los inversionistas y analistas, sino que también refleja la capacidad de una nación para gestionar sus asuntos económicos. En este escenario, Roseli, ¿cómo ha evolucionado el riesgo país en Ecuador en los últimos años y cuáles han sido los eventos claves que lo han influenciado? Como indicaba mi compañera Yulexi, nos indicó una tabla en la cual nos indicó los últimos 10 años. En 2020 tuvimos el impacto de la pandemia y la caída de petróleo, en los cuales tuvimos 5.061 puntos. En abril de 2021 bajamos, con un año bajamos en la respuesta creciente de violencia y la crisis carcelaria del Ecuador. Logramos estructurar 17.400 millones de deuda en un acuerdo con acreedores. Esta reestructuración redujo los vencimientos de la deuda a corto plazo y mejoró la percepción de los inversionistas sobre la sostenibilidad de la deuda ecuatoriana. Como resultado, el riesgo país disminuyó a 919 puntos. Pero pues con la muerte cruzada, como ella indicaba, el riesgo país llegó a 1.839 puntos el 17 de mayo de 2023, cuando el presidente Guillermo Lasso aplicó la muerte cruzada, la disolución de la asamblea y llamado a las elecciones anticipadas. Desde ahí hemos subido hasta ahora que tenemos 2.000 puntos de riesgo país. Y los eventos clave que los han influenciado han sido las malas jugadas que han tenido los políticos, con descuidando los préstamos o no pagando, y la seguridad del país influye bastante en eso.
Bien, debido a la naturaleza muy cambiante que tienen los mercados internacionales, se vuelve necesario ofrecer una respuesta ágil a los acontecimientos globales, en vista de los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales a nivel global, que se puedan convertir en amenazas para la atracción de inversiones. Por ello, me gustaría que me comenten cómo el gobierno puede gestionar de forma oportuna eventuales fluctuaciones del riesgo país en un entorno tan cambiante. Para gestionar de manera oportuna las fluctuaciones de riesgo país en un entorno cambiante, el gobierno puede implementar diversas estrategias, como lo son la gestión prudente de la deuda, adoptar una gestión prudente de la deuda asegurándose de que los niveles de endeudamiento sean sostenibles a largo plazo, buscar alternativas de financiamiento que minimicen el riesgo y diversificar las fuentes de financiación. Las políticas de diversificación económica también es un punto clave, ya que fomentar la diversificación económica para reducir la dependencia de los sectores específicos, la variedad de fuentes de ingresos puede ayudar a mitigar los impactos de posibles crisis en sectores específicos. También la limitación en acceso al capital. Un riesgo país elevado podría limitar el acceso de las empresas ecuatorianas a los mercados internacionales del capital. Esto podría afectar la capacidad de las empresas para financiar proyectos de expansión y desarrollo. Y bien, hacemos una breve pausa para recordarles a nuestros espectadores que si el contenido que te presentamos en este programa es de tu agrado, si sientes que es útil para ti y de alguna forma deseas agradecernos, pues la mejor manera es comentando este video, dejando una reacción, compartirlo para llegar a más personas y así tener una comunidad más grande. También te invitamos a que visites nuestras otras redes sociales, en donde siempre estamos publicando datos interesantes sobre economía y posteando las actividades que realizamos todo el equipo de Economía para Todos. Así es, muchísimas gracias, Steven. Y bueno, siguiendo con las preguntas, en el complejo tejido de las interacciones económicas globales, el concepto de riesgo país emerge como un factor determinante que impacta significativamente en la toma de decisiones de inversionistas extranjeros. En el caso específico de Ecuador, un país con una economía dinámica, pero también enfrentando desafíos, resulta crucial comprender cómo el riesgo país influye en la atracción de inversiones externas y por ende en el desarrollo económico. Con esta perspectiva en mente, me gustaría que abordemos cómo afecta el riesgo país a la inversión extranjera en Ecuador y cuáles podrían ser las posibles consecuencias para el desarrollo económico. ¿Cómo afecta un país con un riesgo país de 2.000 puntos? Generalmente se considera como una situación de alto riesgo en los mercados financieros internacionales. El riesgo país refleja la percepción de los inversionistas sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras, y un puntaje elevado indica las mayores preocupaciones y mayores riesgos asociados. La desconfianza de los inversionistas normalmente es lo que pasa cuando tenemos un riesgo país muy alto. La fuga de capitales. Un riesgo país elevado puede provocar una fuga de capitales, ya que los inversionistas buscan refugio en activos más seguros. Esto puede afectar la estabilidad del mercado financiero interno y tener implicaciones en la oferta de divisas y la estabilidad de la moneda. Si bien el riesgo país engloba una serie de factores económicos, políticos, sociales y financieros en el cálculo del mismo, para que Ecuador consiga mantener un equilibrado nivel del mismo, lo óptimo a mi consideración sería que se enfoque en trabajar en aspectos concretos, pero de alto impacto, para disminuir el nivel del riesgo país a un mediano plazo, entre los cuales los dos principales en lo personal serían el ambiente para la generación de empleo y la carga tributaria. Con este contexto en mente surge mi inquietud acerca de cómo nuestro país debería fortalecer estos ámbitos específicos para ser más atractivo ante la inversión extranjera. Respondiendo a tu pregunta, pues para fortalecer estos ámbitos de la generación de empleo y asimismo la carga tributaria, el Ecuador tiene que intensificar y requiere de una implementación de un enfoque integral.
Hablando de la generación de empleo, pues podemos hacer la promoción de inversiones en donde se establezcan políticas fiscales para que así los mercados internacionales se puedan establecer dentro de nuestro país. Asimismo, el mejoramiento de la infraestructura para que así tenga un poco más de interés los inversores extranjeros al momento de establecerse en el Ecuador. Asimismo, dentro de este mismo ámbito tenemos el implementar una capacitación para la fuerza laboral, para así satisfacer la demanda que presentan los mercados extranjeros. Dentro del ámbito de lo que es la carga tributaria, se pueden especificar lo que son las reformas tributarias, también lo que tenemos los incentivos fiscales y a su vez también una transparencia fiscal, en donde es muy indispensable tener una transparencia frente a lo que son a nivel tributario para darles a conocer a los inversores información clara, precisa y fidedigna de la situación económica del Ecuador. Así es, muchas gracias. Y bueno, en el actual panorama económico de Ecuador, la gestión del riesgo país emerge como un factor crítico que influye directamente en la confianza de los inversionistas, la estabilidad financiera y el desarrollo económico a largo plazo. Ante este desafío es crucial comprender las medidas que el gobierno ecuatoriano ha implementado para gestionar y reducir el riesgo país. Por ello me surge la duda acerca de cuáles son las medidas que el gobierno ecuatoriano ha tomado para gestionar y reducir el riesgo país y cómo han impactado en la estabilidad económica. Las medidas que ha tomado el gobierno ecuatoriano para reducir, gestionar y cómo ha impactado en la estabilidad económica son mantener la dolarización, también mantener el dinero electrónico, el acercamiento de multilaterales, propuesta de buscar la colaboración con organismos multilaterales para mejorar las condiciones de acceso a los mercados financieros internacionales, menos impuesto al exportador, así para llamar la atención y que quieran invertir, incentivar inversionistas, la venta de empresas incautadas, ratificar el acuerdo con la UE, ya que la Unión Europea influye bastante en el llamado de atención a los inversionistas. Bien, el riesgo país de Ecuador pasó de 1.957 puntos al día lunes 8 de enero a situarse en los 2.039 puntos el martes 9 de enero, teniendo una subida de 82 puntos en tan solo un día. Esta situación se justifica debido a la escalada de violencia que tuvo lugar entre esas fechas, misma que ha alterado la vida de todos los ecuatorianos, con ello afectando el habitual funcionamiento de la actividad económica ante el temor de la ciudadanía. Y en vista de este escenario tan incierto, quisiera que me comenten cómo debería el gobierno mitigar los efectos económicos que se reflejan en el riesgo país como resultado de la ola de violencia. Bueno, para nadie es un secreto que el nivel de seguridad que hay en nuestro país no es el adecuado para hacerle frente a estos casos de violencia. Para ello, como un primer enfoque sería lo que es la reestructuración de la seguridad, al implementar medidas políticas en el que promuevan así el cuidado integral de la ciudadanía. Asimismo, tenemos lo que es la colaboración entre la comunidad, el gobierno y la fuerza civil. También tenemos lo que es la transparencia. Aquí también es muy importante la transparencia, la comunicación transparente y una adecuada cooperación internacional en donde no solo se puede dar un apoyo internacional económico, sino también material de equipos para las fuerzas del orden y así hacerle frente al nivel de violencia que se tiene y poder de una u otra forma cambiar esa situación que tienen los mercados internacionales sobre el desestabilizamiento del país, perdón. Así es, muchas gracias por su tan acertado criterio.
Al explorar la complejidad del panorama económico ecuatoriano, es fundamental indagar en las vulnerabilidades específicas que podrían incidir directamente en el riesgo país. La evaluación de estas vulnerabilidades no solo nos proporcionan un entendimiento más profundo de los desafíos que enfrenta la economía de Ecuador, sino que también arroja luz sobre las áreas que requieren una atención estratégica para mitigar los riesgos potenciales. En este sentido, ¿cuáles son las vulnerabilidades específicas de la economía ecuatoriana que podrían aumentar el riesgo país? La economía ecuatoriana enfrenta diversas vulnerabilidades que podrían contribuir al aumento del riesgo país. Desde mi perspectiva, las he disminuido en dos: la desigualdad y la pobreza y la falta de diversificación económica. La desigualdad y la pobreza, pues los altos niveles de desigualdad y pobreza pueden generar tensiones sociales y políticas. La falta de intuición social y la insatisfacción de la población puede afectar la estabilidad interna y aumentar el riesgo país. Ahora, por la falta de diversificación económica, sabemos que la economía ecuatoriana está relativamente concentrada en sectores como el petróleo y la agricultura. La falta de diversificación puede hacer que la economía sea más vulnerable a shocks en estos sectores. Refiriéndonos a vulnerabilidades que padece el Ecuador, es necesario considerar que, por la dependencia hacia bienes del sector primario, la economía de nuestro país es frágil ante factores exógenos, ante los que podemos citar cambios en precios internacionales, cierres de mercados por conflictos bélicos y cambios en la demanda de países destino de exportaciones, entre una amplia cantidad. Desde este punto de vista, ¿me podrían mencionar qué decisiones debería tomar el Ecuador para reducir su fragilidad ante factores externos para mantener un adecuado nivel de riesgo país? Para reducir este tipo de fragilidad, se podría considerar las siguientes estrategias. Por ejemplo, la diversificación de la economía, en donde se fomente el desarrollo de sectores económicos no tradicionales, como por ejemplo la tecnología, de servicios, la manufactura y de turismo, para así reducir de una u otra forma la dependencia que se tiene hacia el sector primario. También tenemos lo que es la promoción de la innovación, es decir, invertir en lo que es desarrollo, investigación, para fomentar la innovación en diversos sectores públicos. Tenemos también lo que es la coordinación entre el sector público y privado, es decir, fomentar la colaboración entre el gobierno y el sector privado para implementar políticas y para proyectos y diversificar lo que es la resiliencia económica. Muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, siguiendo con nuestra ronda de preguntas, el índice de riesgo país no solo influye en la disponibilidad de inversiones extranjeras, sino que también impacta en las tasas de interés, la confianza en los mercados financieros y la capacidad del país para acceder a financiamiento internacional en condiciones favorables. Dada la relevancia de este indicador, explorar soluciones innovadoras se vuelve esencial para fortalecer la posición económica de nuestro país. En este sentido, me gustaría saber cuáles podrían ser las medidas innovadoras o estratégicas que Ecuador podría implementar para mejorar su calificación de riesgo y atraer inversiones. Tomando en cuenta que ahora nuestro presidente ya está trabajando en ello, las he reducido en tres, que son la educación financiera y empresarial. Ya que implementar programas de educación financiera y empresarial para mejorar la preparación y la gestión financiera de las empresas locales ayudaría a mejorar nuestro pensamiento económico. Invertir en capital humano fortalecerá la capacidad del país para atraer inversionistas. La promoción internacional. Realizar campañas de promoción internacional destacando las oportunidades de inversión en el Ecuador. Participar en eventos y ferias internacionales para presentar proyectos y atraer la atención de inversionistas globales. El desarrollo del mercado de capitales. Fortalecer el mercado de capitales local para ofrecer alternativas de
financiamiento a las empresas. Esto podría incluir en el desarrollo de mercados de bono y la promoción de instrumentos financieros innovadores. Como tal, hemos mencionado lo importante que es para nuestro país volverse más atractivo para los inversionistas, pero no debemos dejar de lado el hecho de que tener un alto índice de riesgo país es determinante en la permanencia y el rendimiento de las inversiones vigentes en el Ecuador, puesto que los inversionistas, tanto locales como extranjeros, evalúan constantemente la viabilidad de las condiciones de un país para mantener o retirar sus inversiones. De tal manera, quisiera que me indiquen qué acciones se deberían tomar a fin de que las inversiones que actualmente existen en Ecuador logren mantenerse. Para mantener las inversiones existentes extranjeras en el Ecuador, pues se pueden considerar las siguientes, por ejemplo, lo que es la protección política y legal, el cual se debe mantener en un espacio legal, confiable y estable frente a con los inversionistas. También tenemos lo que es una comunicación asertiva con los inversionistas extranjeros, el cual se puede comunicar con información clara, precisa y fidedigna sobre los acontecimientos que pasan dentro del Ecuador y cómo está en nivel económico. También tenemos una estabilidad de lo que es en las políticas tributarias. O sea, se debe evitar mucho estos cambios frecuentes en lo que son las políticas tributarias para así evitar que se generen incertidumbres dentro del proceso de cooperación internacional. Muchas gracias por sus respuestas, chicas. Y bueno, a manera de conclusión, podemos decir que el riesgo país es un indicador que refleja la percepción de los inversionistas y analistas sobre la estabilidad financiera y económica de un país en comparación con otros. En general, un riesgo país alto significa que los inversores consideran, en este caso Ecuador, que es un país con un mayor riesgo de default o incumplimiento de sus obligaciones financieras. Esto puede deberse a factores como la inestabilidad política, la debilidad económica o la incertidumbre fiscal. En el caso de Ecuador, el riesgo país ha tenido una tendencia de alza en los últimos años. En 2010, el riesgo país se situaba en 260 puntos básicos. Sin embargo, a partir de 2016, el riesgo país comenzó a aumentar, alcanzando un máximo de 2.100 puntos básicos en el 2020. Los principales factores que han contribuido al aumento del riesgo país en Ecuador son, en primer lugar, la inestabilidad política, que se ha visto reflejada en las protestas sociales de 2019 y 2022, la debilidad económica, que se ha visto reflejada en el crecimiento económico negativo de 2020 y 2021, y la incertidumbre fiscal. En 2022, el riesgo país de Ecuador se mantuvo elevado, situándose en 1.859 puntos básicos. Sin embargo, en los primeros meses del 2023, el riesgo país ha comenzado a descender, situándose en 1.650 puntos básicos en enero de 2023. Este descenso se debe a una serie de factores como la mejora de la situación política, la recuperación económica y la aprobación del acuerdo con el FMI. Sin embargo, es importante señalar que el riesgo país de Ecuador sigue siendo elevado, lo que puede dificultar la obtención de financiamiento internacional. Hemos tenido una increíble presentación por parte de ustedes, chicas. Han demostrado una presentación bastante profundizada y se ha abordado de una amplia manera el tema del riesgo país a pesar del limitado tiempo con el que contamos. Sin embargo, no podemos olvidarnos de agradecer a las personas que siempre están pendientes a nuestras publicaciones en Facebook e Instagram y los programas que cada semana subimos aquí a YouTube.
De parte de Economía para Todos, les expresamos nuestro más sincero agradecimiento por brindarnos su tiempo y estar al tanto de nosotros. Muy agradable haberlas tenido con nosotros, chicos, chicas, en un programa más de Economía para Todos. Coméntenos cómo se sintieron. ¿Tienen algún mensaje especial para nuestros queridos espectadores antes de despedirnos? De mi parte, muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero haya sido de su agrado y haya sido una presentación amena. De mi parte, sí me he sentido muy cómoda y muchas gracias. Y para los espectadores, pues que se animen a seguir y nada, que nos motiven a los estudiantes a, a adentrarnos en ese tipo de investigaciones que son muy interesantes. De mi parte, para mí fue muy gratificante dialogar con ustedes en este espacio, compartiendo con los televidentes información actual, cuidadosamente seleccionada para un mejor entendimiento para el público. Pues la situación actual que estamos viviendo es muy lamentable, el cual se les escapa de las manos al Estado ecuatoriano, y pues ahora más que nunca nosotros necesitamos lo que es la colaboración de los organismos internacionales de recursos para poder implementar las políticas sociales, para así promover lo que es la protección de todos los ecuatorianos. En mi opinión, pues los países extranjeros deberían actuar en conjunto con el Estado ecuatoriano para así que de una u otra forma se nos brinde lo que son los recursos, ya sea económico o de equipamiento, como lo había mencionado anteriormente. Y pues no me queda más que decirles que ahora más que nunca debemos cuidarnos ante esta situación que atraviesa el Ecuador. Y pues también mi agradecimiento y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Reiteramos el agradecimiento hacia Roseli y Yulexi por haber decidido participar en este programa, dado que a través de este tipo de proyectos damos a conocer a la sociedad en general que en la carrera de Economía de la Universidad Técnica de Machala hay grandes estudiantes que en un futuro serán grandes profesionales, grandes economistas, y qué mejor medio que el de las redes sociales, a través de las cuales nos facilita llegar a un amplio público. Así es. Y bueno, con esto concluimos el programa de hoy, agradeciendo a nuestras distinguidas invitadas por enriquecer nuestra emisión con sus valiosos conocimientos. Les extendemos una cálida invitación para unirse a nosotros la próxima semana, donde nos esperan destacados invitados que abordarán temas de gran importancia. Esperamos contar nuevamente con su grata presencia y participación. Que tengan una excelente tarde llena de aprendizaje y buenos momentos. Hasta la próxima semana.